La estadística en nuestra vida diaria. Aunque parezca increíble, cada día realizamos muchas acciones y tomamos decisiones a partir de un pensamiento estadístico. Ya vamos a descubrir qué es eso. Y casi generalmente no somos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando decido salir 15 minutos antes al trabajo porque sé que puede ocurrir que no llegue a tiempo si salgo más tarde, debido al aumento de tráfico en esa hora, tomando decisiones con respecto a mi experiencia y a la información con la que cuento. La estadística impacta prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, porque a partir de todas nuestras actividades es posible recopilar datos, información, que después de ser analizadas, pensadas, reflexionadas, nos permiten tomar decisiones, porque aprendemos de la experiencia. Por lo tanto, la estadística es la ciencia que estudia los fenómenos inciertos o las situaciones que no se pueden predecir con certeza, con veracidad, pero sobre las cuales podemos recabar información. Y esa información nos permite tomar una decisión acertada. En diversas áreas, como la medicina, la economía, la agricultura, ciencia, política, cultura. Ahí se recopilan datos, información, que tras ser analizada, pensada, razonada, revisada, permite la toma de decisiones. Y eso es algo trascendental para el avance de mejoras en cualquiera de esas áreas. Por lo tanto, se considera que la estadística es un factor fundamental, por ejemplo, en la creación de políticas públicas, en el avance científico, en el mejoramiento del control de calidad de la producción o en lograr que un tratamiento farmacéutico, por ejemplo, sea más efectivo. Por lo tanto, y entonces, resumiendo, según Wells en 1903, el pensamiento estadístico algún día será tan necesario para ser un buen ciudadano como la habilidad de leer y escribir. Así de importante era ya para este autor desde el año 1903, el pensamiento estadístico. ¿Será que ahora, después de tanto tiempo, más de 100 años, es importante este pensamiento? ¿Hemos llegado a desarrollarlo? ¿Qué son los gráficos estadísticos? Vamos a revisar los tipos e importancias en la comunicación de datos. Cada día, como bien dijimos, nos llega mucha información que puede ser necesario representar para intentar comprenderla. Los gráficos estadísticos son claves para la interpretación y análisis de esos datos, que es información. La estadística entonces ocurre en el día a día, en el precio de la gasolina, de los alimentos, los porcentajes de elecciones, el número de estudiantes de una carrera. En el día a día nos rodeamos de información, de datos que varían por una u otra razón, que son cambiantes. Al representar mediante datos los distintos aspectos de la realidad, podemos cuantificar, contar, analizar, ¿cierto? Reflexionar, pensar acerca de esos datos, además de comprender cómo van evolucionando, cómo van cambiando, cómo se van transformando y se relacionan distintas variables. Vamos como considerando distintos factores. Todo lo que puede ser medido, cuantificado, puede representarse a través de los datos y por lo tanto a través de un gráfico. Y vamos a revisar esos tipos de gráficos. Aquí ya hay una imagen con algunas señales. ¿Pero qué son los gráficos estadísticos? Son las distintas maneras de representar series de datos, de información de diverso tipo y origen, para mostrar de manera visual cómo evoluciona una o más variables en comparación con otras. Es decir, cómo se van transformando estos datos, qué es lo que va ocurriendo a través del tiempo. Es como contar la historia a través de información cuantitativa. Por ejemplo,
cómo ha evolucionado el precio de los alimentos durante un año o el número de espectadores para una película en el cine durante un mes, también para registrar los resultados de elecciones electorales. Aquí ya hay algunos ejemplos de algunos gráficos y de tablas con información. ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué existen? ¿Para qué nos sirven? Los gráficos estadísticos son potentes herramientas para la visualización de datos que permiten representar de manera accesible información que a veces puede resultar compleja o difícil de comprender. Consiguen de alguna forma representar la información al usuario, es decir, a nosotros, a nosotras, al lector de esta información de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de la evolución de distintas variables, de estos datos que se van transformando a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es su utilidad? Pueden adaptarse al nivel del público al que van dirigidos, convirtiéndolos en una vía de gran utilidad para ofrecer información clara a cualquier persona, desde los lectores de periódicos y revistas hasta estudiantes, docentes, científicos, también directivos de compañías, emprendedores que desean mostrar, por ejemplo, el avance de su negocio. Hasta aquí podemos deducir que son fáciles de interpretar y, como has observado, tienen colores, tienen distintas formas. Entonces a veces solo con un vistazo podemos llegar a comprender la información que nos entregan esos gráficos, con los cuales te vas a encontrar en tu examinación. Y no solo en matemática, sino que también en las otras asignaturas, porque como bien vimos, la estadística se utiliza en distintas áreas, no solo en la matemática. ¿Qué tipos de gráficos estadísticos hay? Para representar gráficamente un conjunto de datos o de información, se puede optar por diferentes visualizaciones, ¿ya? Porque visualmente son muy atractivos, llaman la atención. Según el tipo de datos, la cantidad de información que se desea aportar al lector o la dificultad que plantea el tema que se quiere expresar. Las principales representaciones para gráficos estadísticos son el gráfico de barras, gráfico de tarta o de torta le llaman también, o diagrama de sectores, que está representado ahí por los porcentajes, gráfico de líneas o diagrama de frecuencia, gráfico de dispersión, pictogramas. Así es que vamos a revisar uno a uno. Vamos con el gráfico de barras. Se utilizan para mostrar la evolución o comportamiento de una variable en el tiempo. Se compone de un sistema de coordenadas de ejes cartesianos, es decir, que se ordenan de una forma en específico. El eje de las X, el eje de las Y. Vamos a revisar en específico más adelante. En el que las barras rectangulares, ya sean horizontales o verticales, representan gráficamente la variable elegida. Por ejemplo, aquí es el programa televisivo favorito. ¿Ya? Esa es como la variable. Y lo vamos a representar a través de barras y vamos a clasificar ese tipo de programas en series, caricaturas, musicales, noticieros. Y por otro lado aparecen los números, que ese es el eje de las Y, que indica la cantidad de personas que escogen o acceden a ese tipo de programas televisivos. Y por el lado del eje de las X están estos datos, ¿cierto? O estas variables para representar estos programas televisivos favoritos. Este tipo de gráfico es habitual para representar, por ejemplo, los ingresos de una empresa por trimestre de actividad o la evolución de la inflación de un país, bien sea anual, semestral, trimestral. Permite además introducir diversas variables y observar su evolución paralela a lo largo del mismo periodo de tiempo. Es decir, que también nos permite comparar los datos. ¿Qué pasó hace un mes atrás? ¿Qué está ocurriendo ahora? En uno de los ejes se establece el tiempo, por ejemplo, y en el otro se levantan las barras marcando el valor que corresponde a la variable. Entonces siempre va a haber un valor numérico.
Vamos con el gráfico circular, de torta, de tarta o diagrama de sectores. Circular porque tiene forma de círculo y permite visualizar las partes de un todo. El círculo completo es el todo, es el entero. Esto aquí lo puedes relacionar un poco con el tema de las fracciones, a través de una circunferencia dividida en sectores o porciones. La diferencia es que aquí las partes no son iguales, porque tiene que ver con las preferencias o los datos recopilados. Hay datos que se van a repetir más, otros menos. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes de una clase que realizan una determinada actividad extraescolar. El 100% de estudiantes, de ellos, un 15% juega baloncesto, un 10% aprende programación, un 15% estudia un idioma, un 40% juega fútbol y el 20% restante agrupa otras actividades. ¿Ya? O bien el ejemplo que aparece acá, visitas a contenidos. Ya por un lado tenemos deportes con un 22,1%, aquí se utiliza mucho el porcentaje, cultura, sociedad, tecnología, otros. Ya son como niveles de preferencia de visita de contenidos quizá a través del internet. También tenemos los gráficos de línea o diagrama de frecuencia. Este tipo de gráfico es similar al de barras, se parece mucho, y los datos se ordenan en base a los ejes cartesianos, lo mismo, y x, y es útil para observar la evolución de una variable. Aquí no es tan importante que reconozcas los ejes, ya, sino que más bien puedas identificar la información que está ahí, puedas interpretarla y puedas leer la información que aparece en estos gráficos estadísticos. Por ahora solo los vamos a reconocer y vamos a ir desarrollando algunos cálculos estadísticos muy básicos, ya, pero más adelante en otra clase vamos a poder revisar cómo interpretar este tipo de información a través de estos gráficos estadísticos. Por ahora, solo que puedas reconocerles y revisar algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cómo ha variado la temperatura mínima y máxima durante una semana? Se puede llevar a través de un gráfico de líneas. En uno de los ejes podemos tener las temperaturas y en otro los días de la semana. Y se marcan los valores de la temperatura mínima y se unen con una línea mostrando la oscilación, es decir, cómo se van comportando a través del tiempo. Vamos uniendo los puntos. Se puede hacer también con otro color que represente de igual forma la temperatura máxima. Y de un vistazo, nosotros como lectores de estos gráficos podemos ver cómo ha ido oscilando o cambiando estas variables en un periodo de 7 días. Solo con un vistazo podemos acceder a esa información. Aquí hay otro ejemplo de gráfico de líneas de frutas vendidas durante la semana. Por un lado, ¿cierto? Tenemos las cantidades en un número y tenemos como variable los tipos de fruta: naranjas, manzanas, bananas, mangos. Y estamos aquí comparando lo que ocurrió en la primera semana y lo que ocurrió en la segunda semana. Entonces podemos ver cuál es la oscilación y podemos también comparar que, por ejemplo, las manzanas en un primer momento se vendieron mucho, pero después, en una siguiente semana, aún más. Entonces podemos como inferir y sacar información a partir de este vistazo, de esta información que me están entregando a través de esta gráfica. Los pictogramas. Ya habíamos revisado algunos pictogramas por ahí en alguna clase del alcoholismo, donde las barras no eran representadas por una barra horizontal o vertical, sino que por unas botellas. Bueno, otra variación son los pictogramas. Pictograma viene de un dibujo, una representación gráfica, donde las barras o las líneas se sustituyen por dibujos que muestran la temática de los datos que se están expresando en los gráficos. Si se presenta la variación de precio de distintas frutas, el pictograma puede elaborarse con dibujos de esas frutas, o como estas botellas que les explicaba con respecto a este gráfico del alcoholismo. Aquí, por ejemplo, en este pictograma habla de habitantes en 4 poblados. Entonces, en vez de colocar barras, colocaron el dibujo de personas. Por un lado están las cantidades en números de habitantes y va identificando cada dibujo de persona a cada uno de los poblados o ciudades. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Y ahí seguramente lo que hace es indicar la cantidad de personas que habitan en cada uno de los poblados.
Ahora, ¿cómo elegir el tipo adecuado de gráfico para representar datos estadísticos? No todos los gráficos son adecuados para todas las variables. A la hora de elaborar o de crear un gráfico estadístico es necesario manejar con soltura, es decir, tener mucha información al respecto con las baterías de datos, es decir, conocer muy bien los datos que yo o la información que quiero dar a conocer, su recopilación, su fuente, de dónde viene su origen, su significado, su unidad de medida, etc. Pero también conocer las herramientas y soportes más adecuados para su visualización. Es decir, qué es lo que resulta más atractivo o más fácil de leer. Y a partir de eso, escogemos cuál es el gráfico más adecuado para llevar a cabo la muestra de esos datos. En algún momento también vamos a construir tipos de gráficos, pero los más conocidos, el de barra, el circular y el lineal podría ser. Y podrías inventar por ahí un pictograma. Dentro de estos gráficos vamos a encontrar elementos. Ya vamos a revisar algunos que son como los más básicos. Generalmente un gráfico tiene un título, ya es sumamente importante. Aquí hay uno que dice el índice de natalidad. Este de acá se llama ingresos. Ya vimos el eje de las Y y el eje de las X, que son estas líneas rectas donde van indicando las variables que muestran los gráficos. También podemos poner títulos ya a esas variables, nombres. Vamos ordenando, ¿cierto? Estos datos a través de etiquetas, de área de trazado, líneas de la cuadrícula, es decir, de manera lo más ordenada posible. También podemos colocar alguna leyenda, ya que quizás especifique aún más de qué se trata el gráfico. Pero en general es eso, un título con los ejes, ¿cierto? Las variables y donde yo llevo al papel de manera muy colorida, ustedes ven que se usa mucho el color, muy llamativa, la información, los datos que se han recopilado. Por ahora solo identificarlos, que puedas reconocer los tipos de gráficos, así es que no te preocupes, no es algo que van a evaluar en la examinación, sino más bien que tú vas a tener que identificar con observar, decir, oh, ese es un gráfico de barras, ese es un gráfico circular, ¿ya? Solo con visualizarlo. Por eso es importante que observes muy bien la información que te estoy dejando en este video. Aquí hay otro ejemplo, ya la misma imagen de anteriormente, pero más amplificada. Entonces, si te fijas, está el título, una área del gráfico que es como el lugar donde se va a dibujar, las líneas de trazado. Siempre esto se hace de manera muy ordenada y generalmente se utiliza reglas y lo hacemos de manera manual. Tiene que estar muy bien hecho, muy bien ubicado en el espacio. Ahora, ¿cómo leer un gráfico? Ya los gráficos se leen porque nos entregan información. Podemos hacer una lectura literal, ¿ya? Donde la verdad es que no interpretamos la información, sino que observamos y leemos todo lo que aparece ahí. Los números, el título, voy viendo las variables, me fijo, oh, esos son los días de la semana. Entonces lo leo tal cual como aparece. Entonces identifico el eje de las Y, el eje de las X, en el que julio representó la venta de naranjas de cada día, marco el día lunes. Si quiero saber cuántas naranjas vendió Julio el día lunes, tengo que buscar el eje que muestra el valor de la variable. Entonces, como que voy recorriendo este gráfico. Eso es una lectura literal, como descubriéndolo igual que un mapa. Ahora, también hay una lectura en la que se interpretan e integran los datos. Para averiguar qué día hubo mayor venta de naranjas. Entonces debo comparar esa información que me proporciona cada una de las barras y así puedo decir que el lunes es el día en que se vendieron más naranjas y el jueves el día en que se vendieron menos. Entonces, si tengo mi negocio, decir, ¿sabes qué? Los días lunes, cuando más se consume naranja, entonces los lunes tengo que abastecerme de muchas naranjas. Entonces uno va como integrando e interpretando esa información y tomando decisiones. Ahí tomo una decisión. Si veo que vendo más naranjas ese día tengo que abastecerme de más naranjas. Y también puedo hacer una lectura hipotética. ¿Qué quiere decir esto? Una lectura en la que se hacen predicciones e inferencias con los datos de las gráficas.
Entonces, al observar esta información, yo puedo decir, hacer una inferencia, es decir, una predicción. La próxima semana podría ocurrir que el día lunes venda más naranjas, por lo que estoy observando. Entonces, tengo que prepararme para eso. Entonces, estoy previendo algo. Y el día jueves, no estoy vendiendo tanta fruta, estoy vendiendo muy poco. Quizás tenga que llevar a cabo alguna publicidad, alguna oferta especial, como para llamar la atención del cliente. Entonces, los gráficos puedo leerlos de distintas formas y a partir de eso poder utilizarlos como herramienta para tomar una decisión acertada y que me sirva y que sea provechosa para mi vida. Bueno, dentro de la estadística básica hay algunos cálculos que hay que conocer. Media, mediana y moda. Para ello, lo primero que se realiza es organizar el conjunto de datos que uno cuenta a través de una tabla, ¿cierto? De una tabla donde tengo datos e información que después voy a llevar a un gráfico. Pero revisemos este ejemplo que aparece aquí. Calcula la moda, la media y la mediana del siguiente estudio estadístico, ya que se dejó registrado en una tabla. Por un lado aparecen los deportes, ¿cierto? Y la frecuencia de elección de ese deporte. Tenemos el fútbol, baloncesto, tenis, vóley, balonmano y atletismo. Y bueno, ahí están las cantidades de elecciones y el total de las personas que fueron quizás encuestadas. Entonces, ¿qué es calcular la media? La media es sacar el promedio y a veces también se llama la media aritmética, ya porque se utilizan operatorias. ¿Y qué hay que hacer? Sumar todos los datos y dividirlos por la cantidad de datos que tengas. En este caso ya están sumados, tenemos el total. ¿Te acuerdas que el resultado de una suma es total? Es 40, ¿ya? Ese es el total al sumar los datos. ¿Y cuántos datos tenemos? Tenemos fútbol, baloncesto, llevamos 2, tenis, 3, vóley, 4, balonmano, 5 y atletismo, 6. Entonces, esa cantidad, 40, la tengo que dividir en 6. Y así saco el promedio. Es como cuando uno saca promedios de notas. Entonces, sumas todos los datos y luego lo divides por la cantidad de datos. Y ahí sacas la media o el promedio o la media aritmética. Puede aparecer de esas tres formas. Ahora, ¿qué es calcular la mediana? Ahí hay que tomar los datos y ordenarlos de menor a mayor o viceversa. Da lo mismo, ¿ya? Y elegir justo el número que se encuentra en la mitad de todos. Es decir, tú los ordenas de menor a mayor. En este caso quedaría 0, luego 6, 6, luego 7, luego 10 y luego 11. Entonces el que queda justo en el medio, ese es la mediana. Intenta hacerlo. Es muy fácil. Y calcular la moda. Ese es muy, muy fácil. ¿Qué te dice la palabra moda? Cuando algo está de moda. Como que se repite mucho, como que todo el mundo lo quiere tener. Entonces ahí se descubre el dato que más se repite. Y aquí es fácil, solo voy y busco el dato donde hay mayor cantidad. ¿Cuál sería? 11, vóley. Esa es la moda. O sea, la moda es jugar vóley. Vamos a hacer otros ejercicios para que puedas comprenderlo. Ojo que aquí la mediana, es decir, cuando vamos a calcular la media, es 17 dividido 2. ¿Por qué será eso? Porque quedan 2 números en el centro, no 1. Entonces yo tengo que sumar esos 2 números que están en el centro. Recuerda, está el 0, el 6, anótalos en tu cuaderno. Luego el 7, el 10 y el 11. Entonces, los que quedan en el centro son 2 que me dan 17, que son el 10 y el 7. Y lo divido en 2. Ahí saco un promedio y me da 8.5.
Ahora, si resulta que al ordenarlos de menor a mayor me queda solo un dato en el centro, ese es la mediana. Pero si me quedan dos datos, los tengo que sumar y dividir por 2, es decir, sacar una media. Vamos a hacer otro ejercicio para que puedas comprender. Media, que es el promedio, sumar todos los datos dividido entre la cantidad de los mismos datos. Moda, el dato que más se repite. Si son dos los datos que se repiten, es bimodal y tienes que nombrar esos dos datos que se repiten. Si son tres, es trimodal. Puede ocurrir, ya que, porque la moda no siempre va a ser solo un dato. A veces hay datos que se repiten la misma cantidad. Y la mediana, que es el dato que está en el centro. Pero si te ocurre que hay dos datos que están en el centro, hay que sumarlos y dividirlos por 2, es decir, sacar una media o un promedio para descubrir la mediana. Aquí desarrollé solo el ejercicio A. Vamos con la media. La media es el promedio, donde sumo todos los datos y luego los divido por la cantidad de datos. Es decir, 2 más 3 más 2 más 1 más 1 más 5 más 1 más 9 más 3 más 0, igual 27. Y si cuento los datos, son 10. Divido en 10, 2,7. La moda. Ordeno los datos de menor a mayor en este caso, o de mayor a menor. Yo lo hice de menor a mayor. Y voy a ubicar cuáles son los datos que se repiten más. En este caso es el 1. Por lo tanto, la moda, lo que más se repite, es el 1. Y esa es la moda, 1. Y la mediana, aprovechamos este orden que hicimos de menor a mayor y observamos qué números quedan en el centro. En este caso no es solo 1, sino que hay dos datos, 2 y 2. Por lo tanto, sumo 2 más 2, 4 y divido por 2. Saco un promedio y eso es igual a 2. Entonces, la media es 2,7, moda 1, que es el dato que más se repite, y la mediana es 2. Espero que vayas comprendiendo mejor con estos ejercicios. Y ahí te dejé la letra B para que lo puedas desarrollar tú en tu cuaderno. Vamos con este otro ejercicio. Tabla de frecuencia. Ya por un lado tenemos el tiempo, soleado, nubes y sol, nublado y lluvia, y los números de días en que se dio ese tiempo. Por ejemplo, soleado, 12 días estuvo soleado. Vamos a calcular la media. ¿Qué dice la media? Sacar promedio, sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos. En este caso, 12 más 9 más 5 más 4. Igual 30. ¿Cuántos datos son? 4. Que es soleado, nubes y sol, nublado y lluvia. Divido por 4 y me da 7,5. También te puede dar un número entero. En este caso nos ha dado como resultado números decimales. ¿Cuál es la moda? O sea, ¿qué es lo que más se repite? 12, ¿cierto? Y sería soleado. Eso es lo que más se repite. Eso es el dato que más se da. Entonces la moda es soleado. Y la mediana, ordeno los datos de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso quedarían 4, 5, 9, 12. ¿Cuáles están en el centro? El 5 y el 9. Entonces los sumo. 5 más 9, 14 y divido en 2. Y eso es igual a 7. Media, 7,5. La moda es soleado y la mediana es 7. Otro ejemplo con un gráfico de barras que habla de un cereal favorito. Cornflakes, Cheetos, Life y KX creo que dice ahí. Entonces, para calcular la media, que es el promedio, sumamos todos los datos. Fíjate hasta dónde llega cada barrita. De Cornflakes llegó a 4, por eso coloqué 4. Cheetos a 2, entonces ahí 4 más 2. Luego la siguiente barrita de Life a 6, llegó hasta el número 6. Entonces 4 más 2 más 6. Y nos queda la última hasta que llega hasta el número 3. Sumo 4 más 2 más 6 más 3, igual 15. Y lo divido por la cantidad de datos. Y fíjate que son la misma cantidad de barritas. 4. 15 dividido 4, 3,75.
Ahora, si en un ejercicio te piden redondear eso, recuerda la regla de redondeo, ¿ya? Si después de la coma, si te piden redondear al entero, después de la coma está de 0 a 4, queda igual. Pero si está de 5 a 9, sube un punto más. En este caso, si tuviéramos que redondear el 3,75 al entero, quedaría en 4, porque después de la coma hay un 7. Y la moda, es decir, ¿cuál es el cereal más favorito, el que más se repite? Life. ¿Cuántas opciones tuvo? 6. 6 personas optaron por ese cereal. Y la mediana, ordeno los datos de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso lo hicimos de menor a mayor, 2, 3, 4 y 6, y ubico los que están en el centro. Nuevamente hay 2 en el centro, entonces ¿qué hay que hacer? Sumarlos. 3 más 4, 7, dividido 2, igual 3,5. Ahora, si solamente te queda un dato en el centro, ese es la mediana. Muy bien. Nada dura para siempre, ni el dolor, ni la alegría. Todo en la vida es aprendizaje. Todo en la vida está en seguir adelante. Vamos a seguir aprendiendo en Crece Chile. Nos vemos en un próximo video.